Hola, ya es verano, por fin. En esta época del año muchos cursos de idiomas terminan, muchas personas cambian su rutina diaria y a lo mejor te da miedo llegar a septiembre y darte cuenta de que se te ha olvidado todo el español que habías aprendido durante el año, ¿verdad? O quizás estudiaste español hace muchos años, llegaste a alcanzar un buen nivel, pero ahora, muchos años después, sin usar ese español, eres incapaz de mantener una conversación. Te cuesta muchísimo construir oraciones completas, ¿sí? Bueno, pues eso es totalmente normal. Y es que el cerebro humano no es una máquina perfecta. Todos tenemos tendencia a olvidar. De hecho, hay estudios que demuestran que olvidamos el 80% de lo que aprendemos en una semana. Una sola semana, el 80%. Un ejemplo muy claro de esto son mis llaves de casa. Sí, mis llaves de casa, porque es que antes, hace algunos meses, yo para entrar en casa tenía que escribir un código y después darle a un botón y esperar a que sonara un sonido y entonces empujar la puerta y entrar, ¿vale? Y yo estaba acostumbrada a hacer eso todos los días, me resultaba muy fácil y lo hacía casi sin pensar. Pero después me dieron este botón mágico. Y desde entonces solo tengo que apoyar este botón mágico en la puerta, ¿vale? La puerta del portal y la puerta se abre. Pero el otro día este botoncito se estropeó, se rompió, no funcionaba. Y resulta que yo no me acordaba del código, luego ya cuando me acordé del código, después de mucho rato pensando, no me acordaba de a qué botón tenía que darle después, no me acordaba de cuál era el sistema para abrir la puerta, bueno, un desastre. Es decir, que eso que antes yo hacía todos los días, de repente se volvió muy complicado y se me olvidó totalmente. Al dejar de hacerlo con frecuencia, al dejar de practicar, se me olvidó. Y por desgracia, esto mismo es lo que sucede con los idiomas. Te voy a contar muy rápido mi experiencia. Yo hace muchos años, cuando estaba en bachillerato, ¿vale? Cuando estaba en los últimos años del colegio, estudiaba francés. Estudiaba francés, hice un intercambio varias veces para ir a Francia con una familia francesa y llegué a tener un nivel de francés muy alto. Yo era capaz de tener conversaciones sin ningún problema. Pero después he estado muchísimos años, casi 15 años, madre mía qué vieja soy, he estado muchísimos años sin practicar francés y hace poco, la semana pasada, estuve de viaje en Marruecos, que ya os lo contaré, ¿vale? Grabé un vídeo muy bonito allí y yo quería practicar francés, preguntar cosas por la calle, hablar y me costó una barbaridad. Me costó muchísimo. Fue muy difícil para mí mantener una conversación. Yo pude hablar con muchas personas, pero no con la fluidez con la que lo hacía cuando estudiaba francés. Pero ¿podemos hacer algo para evitar que se nos olvide todo lo que aprendemos, todo el español que aprendemos? ¡Sí! En este vídeo te voy a dar algunos consejos para que no pierdas tu nivel de español este verano si tu profe se va de vacaciones, como me voy de vacaciones yo en agosto. Ya sabéis que me repito como un disco rayado, ¿vale? Me repito como un disco rayado, pero para aprender y para no olvidar lo aprendido es fundamental incluir el español o el idioma que estés estudiando dentro de tu rutina diaria. Y si no estás siguiendo un curso formal o te estás tomando una pausa en tu estudio del español, como por ejemplo ahora en verano, tienes que buscar actividades que te gusten, ¿vale? Tienes que buscar temas y formatos que te gustaría ver o leer o escuchar en tu propio idioma, ¿vale? Eso es fundamental. O sea, si no te gustan los cómics, ¿vale? No te vas a poner a leer cómics en español, ¿vale? Tienes que encontrar
cosas que disfrutes haciendo. Busca la forma que mejor se adapte a tu estilo de vida. Por ejemplo, a mí me encanta escuchar podcasts con mi marido cuando tenemos que hacer un viaje largo en coche, y me encanta leer, así que aprovecho cualquier momento libre para leer o para ir a la biblioteca a buscar un libro o para darme un paseo en una librería. Y por supuesto, si no sabes por dónde empezar, si no sabes qué leer o qué podcast escuchar, tienes un montón de recomendaciones aquí en mi canal. Voy a dejar una lista de reproducción, ¿vale?, que he preparado con recomendaciones en la descripción de este vídeo. Y a lo mejor ahora me dices, ay no, es que yo este verano no quiero leer, qué rollo leer, y los podcasts a mí no me gustan, eso no es para mí. ¿Y la tele? Dime que no vas a ver la tele. ¿No vas a ver la tele este verano? No me lo creo. Estoy segura de que este verano vas a tener tiempo para ver películas o ver series, así que aprovecha para verlas en español. Pero ¿qué pasa? Que a veces cuando nos ponemos a ver una película o una serie en español, nos da pereza tener el diccionario, buscar el significado de las palabras que no entendemos, escribirlo en nuestro cuaderno, pero esa parte es muy importante porque ya sabéis que el aprendizaje tiene que ser activo, no puedes sentarte así simplemente a ver la peli, a escuchar, no, tienes que hacerlo como parte de tu estudio. Y yo estos días he estado probando una herramienta muy chula, muy guay, que me ha gustado mucho, y ya sabéis que cuando pruebo algo y me gusta y creo que puede ayudaros en vuestro proceso de aprendizaje, me gusta compartirlo con vosotros. Por eso hoy quiero hablaros de Lingopie, una plataforma que he estado probando últimamente y me ha encantado. Lingopie es una plataforma que te permite aprender español y otros idiomas, ¿ves? También hay francés, alemán, italiano, portugués, bueno, un montón de idiomas, y podéis aprender esos idiomas viendo series de la tele, pelis, documentales y un montón de contenidos interesantes con subtítulos interactivos. Es decir, que en Lingopie puedes poner 2 subtítulos a la vez, por ejemplo, en español y en tu idioma, y si hay una palabra que no entiendes, puedes hacer clic sobre esa palabra, ver la traducción y después Lingopie te va a crear directamente una flashcard, ¿vale?, unas tarjetas para repasar todo ese vocabulario más adelante. Además, si tienes una cuenta de Netflix, puedes conectarla a tu cuenta de Lingopie y usar las herramientas de Lingopie con los programas de Netflix. O sea, una chulada, la verdad. Por ejemplo, mirad qué chulo la serie de Berlín, que yo todavía no la he visto. A mí me gusta mucho porque es una forma muy buena de aprender vocabulario y gramática en contexto, porque además en esas flashcards no se va a guardar solo la palabra, sino también el fragmento del vídeo en el que aparece la palabra. Y como las palabras se van guardando en automático en esa lista de vocabulario, tú después puedes hacer pequeños tests para repasar. Y eso no es todo. También sabéis que yo soy muy musical y que siempre os digo que la música os puede ayudar muchísimo a mejorar en español, a aprender vocabulario, a mejorar la pronunciación. Bueno, pues es que en Lingopie también hay música. Yo ya he estado probándolo por la tarde en la playa, ahí escuchando musiquita, viendo la letra, leyendo, cantando tipo karaoke, y la verdad es que me ha gustado mucho. Y eso mismo puedes hacer tú. Así que si quieres probar Lingopie, entra en el enlace que te dejo aquí en la descripción del vídeo. Y muchas gracias a Lingopie por patrocinar este vídeo y apoyar a este proyecto independiente que es mi canal. Y ahora seguimos con algunas cosas más que puedes hacer para no olvidar lo aprendido. Si me sigues desde hace tiempo, sabrás que yo no creo en los trucos de magia para aprender español súper rápido y de un día para otro, y el truco infalible, el método que funciona para todo el mundo, ¿vale? Entonces no te voy a dar ningún consejo loco o extrañísimo, ¿vale? Te voy a decir lo que te diría cualquier profe. Para no olvidar lo aprendido tienes que practicar, pero a lo mejor no tienes con quién hablar
o no tienes tiempo para ir a un curso de conversación, o no puedes viajar a un país de habla hispana, y lo entiendo. Pero es que también puedes practicar por tu cuenta. Mira, a mí me encanta mientras estoy, no sé, fregando los platos, o estoy ordenando la casa, o estoy paseando por la playa, me gusta pensar en lo que he hecho durante el día, intento hacerlo en otro idioma, ¿no? Pues, o intento describir lo que estoy haciendo, ¿vale? Pues, ahora estoy limpiando este plato precioso, pues haz eso en español, por ejemplo. O mira, otra buena forma de practicar, sobre todo si quieres aprender a hablar de un tema concreto, ¿vale? Imagínate que quieres aprender a hablar de moda en español, porque a ti te gusta mucho la moda, ¿vale? Pues busca una revista de moda en español, ¿vale? Por ejemplo, no sé, Glamour, elige un artículo, léelo muy bien y después imagina que tienes que explicarle el contenido de ese artículo a una amiga. Puedes hacerlo hablando en voz alta tú sola en tu casa, o si lo prefieres también puedes grabarte con el móvil para después escucharlo, ¿vale? Hay muchas cosas, muchos ejercicios que puedes hacer por tu cuenta para practicar. Me he tenido que cambiar de sitio porque está atardeciendo y se está yendo el sol y no se veía nada, así que me he puesto delante de la ventana. Hasta ahora en este vídeo te he dado algunos consejos y te he hecho algunas sugerencias de cosas que puedes hacer para no olvidar el español que has aprendido. Pero no quiero irme de aquí sin mencionar un concepto súper importante, ¿vale? Fundamental en todo esto de memorizar y recordar lo aprendido. La repetición espaciada. ¡Oh, qué bien suena! La repetición espaciada. Spaced repetition en inglés. ¿Y qué es la repetición espaciada? Bueno, pues es el único método que funciona de verdad para recordar y memorizar lo que aprendemos. La repetición espaciada es una técnica de estudio que consiste en dejar pasar espacios de tiempo entre un repaso y otro. Es decir, según esta teoría, si tú aprendes una palabra nueva hoy y la repasas, la repites mañana, no tiene mucho sentido, ¿vale? Es mejor aprender una palabra hoy y repetirla dentro de una semana o dentro de 2 semanas. De esta forma dejas tiempo suficiente para que ese conocimiento, ese nuevo aprendizaje, se asiente en tu conocimiento inconsciente, ¿vale? Te entre de verdad ahí en la cabeza, en el cerebro, que es lo que nosotros queremos. Esto antes se hacía pues con post-it, ¿no? Que pegábamos por toda la casa, o con cuadernos, con listas interminables de vocabulario que recuperábamos meses después de haberlas escrito, ¿vale? Pero hoy en día existen muchos sistemas, ¿vale? Muchas aplicaciones estupendas para hacer esto, ¿vale? Aplicaciones en las que tú puedes crear tus propias tarjetas de vocabulario, como por ejemplo, como explicábamos antes, con Lingopie puedes hacerlo, ¿vale? Y que después te van a ir haciendo preguntas y te van a ir proponiendo repasos, dejando un tiempo entre cada aprendizaje y su repaso, su repetición. Esto se puede hacer, como os decía, de muchas formas. Yo tengo muchas técnicas, o sea, ya conozco diferentes técnicas para aplicarlo. Si es un tema que te interesa, dímelo en los comentarios y puedo intentar hacer un vídeo explicándolo mejor. Yo, como siempre, espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo conmigo, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!